tal? Qué gusto tenerte en nuestra página Todos en Cristo. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Se llama el perdón. De hecho, según fuentes, dice que perdonar es más que aceptar lo que ha sucedido. Se puede aceptar una ofensa con el fin de seguir adelante, pero en el fondo vivir con una fría indiferencia frente al que ha ofendido. Podemos ver a la persona y decir, ay, es que se me hizo y hasta lo vemos feo y nos cae gordo y nos da la panza de verlo. Pero es más que cesar en el enojo, eso sería solamente una parte del proceso. Con el tiempo, el perdonador tendría que tener un cambio realmente radical en su vida, en su actitud hacia el ofensor. Por eso es que hay que tener una actitud neutral hacia el otro. Desafortunadamente, algunos creen que el perdón se reduce simplemente a no guardar un resentimiento o solo que hay que procurar hacer algo para sentirse bien. Pero sabemos que necesitamos que las dos partes funcionen en cuanto tú pides perdón. Tú haces tu parte cuando te trabajas en ti y dices, bueno, esto me está molestando, no me está dejando vivir. Bueno, voy a pedir perdón cuando ya estás en esa parte de que tú ya lo aceptaste. No esperes lo que otra persona a lo mejor pues le va a dar igual o a lo mejor pues no te va a querer pedir perdón, pero tú ya hiciste tu parte y ahí vamos a empezar el proceso que vamos a seguir explicando. Así es, hay que darle su espacio a cada persona. Cada persona lleva su proceso. Como lo decías ahorita y lo explicaba al principio, no es suficiente eso es parte del proceso. Aunque objetivamente no sea malo, porque el propósito del proceso del perdón es que el perdonar experimente pensamientos y sentimientos positivos hacia la persona que lo ofendió, esto también puede llevar un tiempo. La neutralidad en este sentido puede ser un gran paso en el proceso, pero nunca el fin del mismo. Por una parte, el perdón va a aumentar la salud emocional y el bienestar del que perdona. Por ejemplo, mucha gente comienza el proceso del perdón justamente porque está cansada de sentirse mal y quiere sentirse mejor. No quiere tener como esa espinita en su corazón que siempre típicamente escuchamos en las personas que tienen como ahí algo que nunca perdonaron, ya sea con su hermano, con algún amigo, con alguna persona cercana. Sin embargo, al querer sentirse bien, no alcanza para generar todo el proceso, y a menudo más bien resulta contraproducente el haberse centrado las esperanzas en un estado puramente sentimental, porque te llegas a decepcionar y quizá después ya ni siquiera quieres continuar con el proceso. Y aquí entra la parte que decíamos al principio, ¿no? Siempre tenemos esas expectativas de que el otro me va a perdonar. Siempre tienes que estar pensando, yo voy a hacer mi parte. Si el otro no quiere cumplir con esta parte del proceso, de mi proceso, no te agobies, no te estreses, no te frustres, porque en algún momento de la vida él se va a dar cuenta de que necesita también perdonarte para que él se sienta bien. Entonces es como un intercambio en cuanto a sentimientos. Por otra parte, es importante tener en cuenta que perdonar no es excusar al ofensor o al agresor. Un ejemplo, cuando una esposa es golpeada por su marido, siempre va a buscar esa excusa de no, es que me está golpeando porque me ama, porque así es su forma de expresar su cariño, por respeto, etc. En nuestra sociedad, en una sociedad tan machista que todavía en muchas familias eso ocurre, o en la parte de las violencias domésticas en el hogar, suele suceder este tipo de cosas que no debemos de pasarlas como algo natural porque no lo son. O sea, que si son agredidos a alguien y si alguien está sufriendo de violencia, pues no está bien. Pero siempre excusamos, no, es que luego se le va a quitar, luego va a pasar, ¿no? Por esas simples acciones que son provocadas con alguna palabra o con ya llegar literalmente a golpear a alguien, dejándole marcas en el cuerpo, etc., ¿no? Sin embargo, esta actitud se desvirtúa el verdadero significado del perdón, haciendo pensar que perdonar significa solamente conformarse con ser una persona que ha sido golpeada, usada, abusada y permitiendo que estas situaciones continúen sin una solución. Pero no es así. Perdonar significa admitir lo que sucedió, que estuvo mal y que no debe repetirse. Perdonar tampoco equivale a olvidar los malos recuerdos, como veíamos el tema pasado sobre las pérdidas. El perdón no produce amnesia, por el contrario, hay veces que es necesario recordar particularidades muy concretas de eventos que nos han herido, esto con el fin de sanar nuestra memoria. Si esto se hace bien, el perdón cambiará el modo en el que recordamos el pasado. Este entonces dejará de estar signado por la angustia, el temor y la ansiedad. Tampoco es cuestión de calmar los nervios,
porque sencillamente alguien puede serenar el nerviosismo que le causa determinadas situaciones ingratas o injustas sin llegar a perdonar a las personas que causan esas situaciones. Además, también se puede aprender a dominar los nervios que provoca el compañero que día a día humilla con sus burlas, sin perdonarlo. Este dominio del carácter o la capacidad de relajarse también es un paso importante para poder perdonar. Sin embargo, no es el perdón. Según fuentes, el perdón es el abandono del resentimiento que tenemos hacia quien nos ha ofendido o herido injustamente, la renuncia a la revancha a la que, siendo objetivamente la justicia de la herida, tenemos derecho según la justicia humana, el esfuerzo en responder con benevolencia al agresor, es decir, con compasión, con generosidad y con amor. El perdón es un acto de misericordia que nos regala Dios para nuestra vida y existencia, así que hay que aprovecharlo verdaderamente. El perdón es gratuito, no está ligado al pedido del otro y tampoco a su arrepentimiento. No esperemos que al momento de pedir perdón a alguien más se arrepienta al momento también por lo que él causó y que te pida perdón a ti. Como lo hemos estado comentando, cada quien lleva a cabo su proceso, es un proceso personal. El perdón también es un gesto de humildad que no humilla. No hay que tener soberbia de decir, no, si pido perdón, me voy a estar yo humillando. No. Al contrario, no hay mayor acto de generosidad que el pedir perdón o el perdonar a alguien. Quien perdona no se detiene a esperar al otro o a escrutinar los signos de arrepentimiento en la otra persona. No, está dispuesto a dar el primer paso. Y en todo caso, no pone condiciones a quien le ha ofendido, ni espera un eterno reconocimiento porque le perdonó. El perdón es tan discreto y silencioso que a la persona que le perdonan podría incluso haberle dado por descontado o ni siquiera se dio cuenta de cuánto le costó haber pedido perdón o haber perdonar. ¿Qué nos dice la Iglesia sobre el perdón? Antes de juzgar, examínate a ti mismo y en el día de la visita encontrarás perdón. Esto nos lo dice en Eclesiástico 18:20. El amor y la misericordia de Dios, así como su perdón, están siempre presentes todos los días. A veces sin merecerlo, Dios siempre nos va a decir que somos sus pequeños equivocados. Lo terrible es que este desbordamiento de misericordia nos puede penetrar en nuestro corazón mientras no hayamos perdonado a los que nos han ofendido. El amor, como en el cuerpo de Cristo, es indivisible. No podemos amar a Dios a quien no vemos, sino amamos al hermano, a la hermana a quien vemos. De hecho, también San Pablo nos dice, ¿no? Aquel que dice que ama a Dios, pero odia a su hermano, pues es un falso, es un mentiroso, así lo dice, ¿no? Y es cierto, porque nosotros decimos amar a Dios, según nosotros vamos a misa y queremos todo lo mejor, pero estamos enojados que con la mamá, que con el papá, que con los hermanos, que con los amigos. Y eso ya es una total incongruencia, porque si nosotros amamos a Dios, amamos hasta que el que nos cae mal. A lo mejor no vas a ir a darle un beso, un abrazo, ¿no? Decirle, oye, te invito a un café, pues claro que no, porque no es de tu agrado su personalidad con la tuya, pero simplemente hacer oración por él, pedir por él. En vez de desearle el mal, pues le vas a desear lo mejor. Y en lo secreto también lo puedes querer. Por eso dice que también qué mérito tiene amar a los que llaman, sino amar a los que no nos caen tan bien. Siempre procura tener cordialidad con las demás personas. Al negarse a perdonar a nuestros hermanos y hermanas, el corazón se cierra y su dureza lo hace impermeable al amor misericordioso del Padre. En la confesión del propio pecado, el corazón se abre a su gracia. Esto nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Jesús también nos invita continuamente al perdón. Nos dice, sean perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. Sean misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. También nos dijo en la última cena, les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y hay que recordar cómo nos amó Jesús. Jesús nos amó, como decía San Pablo, hasta el extremo, hasta una muerte y una muerte de cruz, una muerte cruenta. Teniendo el ejemplo de alguien que nos amó hasta morir por nosotros, ¿cómo no podremos nosotros renunciar a nuestro orgullo y perdonar a nuestros hermanos en todo momento? O también saber pedir perdón. Observar el mandamiento del Señor es imposible si se trata de imitar desde fuera del modelo divino.
Se trata de una participación vital y nacida del fondo del corazón, de la santidad, en la misericordia y en el amor a nuestro Dios. De hecho, no querramos hacer a Dios a nuestra medida, nada más lo que nos conviene, hacer a nuestros propios criterios, decir, bueno, esto sí, esto no, quitándole. No, las cosas que ya están estipuladas en la iglesia fueron inspiradas por el mismo Espíritu Santo y por Dios mismo. Y si Él ya las dejó en la Biblia, en su palabra, estipuladas ahí, pues eso tenemos que obedecer. Y no es tanto como una obediencia de decir, ay, es que lo tengo que hacer, sino que por amor nos nace hacerlo porque es una necesidad para los hombres, ¿no? Pero no queramos hacer estas partecitas de decir, bueno, a Dios esto sí, a lo mejor a mi hermano otra cosa, no. Simplemente hacerlo con devoción, hacerlo con amor y también con actitud, porque si también lo hacemos por hacer, pues no nos vale. Tenemos que hacer las cosas con mucha paciencia también, con mucho amor y sobre todo dando lo mejor de nosotros, porque para eso fuimos creados, para dar lo mejor de nosotros. Solo el Espíritu, que es nuestra vida, puede hacernos a nosotros mismos estos sentimientos que hubo en Cristo Jesús. Así, la unidad del perdón se hace posible, perdonándonos mutuamente como nos perdonó Dios. Esto lo estipula el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2842. El perdón es cumbre de la oración cristiana. Además, el perdón da testimonio de que en nuestro mundo el amor es más fuerte que el pecado. Su Santidad Juan Pablo II nos decía que los mártires de ayer y de hoy dan ese testimonio de Jesús. El perdón es la condición fundamental de la reconciliación de los hijos de Dios con su Padre y de los hombres entre sí. Tenemos ejemplo de mártires mexicanos que al momento de ser fusilados o de ser ahorcados decían, Dios, no les tomes en cuenta este pecado en el momento de su juicio. Tomando el ejemplo de Jesús, que les decía, perdónanos, Señor, porque no saben lo que hacen. Pero ¿por qué perdonar? El perdón nace de la bondad natural de la persona o de ese amor natural que se tiene al que cometió la culpa. Los padres, por ejemplo, siempre van a perdonar a sus hijos en todas las cosas que hagan. ¿Por qué? Porque es un amor incondicional, es como Jesús con nosotros, ¿no? Nos perdona cualquier tontería. Pero pues es parte de nuestra humanidad que nos vamos a equivocar una y otra vez. Hay que pedir una oración, obviamente, pero pues parte de nuestra naturaleza va a ser equivocarnos. Pero qué mejor que ya no nos estemos tropezando con la misma piedra. Y ese es claro ejemplo. Nuestros padres, por más cuestiones o situaciones en las que nosotros nos metamos por ahí, siempre van a tener los brazos abiertos y lo recordamos en la parábola del hijo pródigo. Ahí nos recuerda como ese simbolismo de cómo Jesús también nos perdona todo, ¿no? Cuando se perdona una gran culpa, entonces se habla de que el que perdona tiene magnanimidad. Si además se perdona el castigo merecido por la culpa, entonces será una persona clemente. Los cristianos además perdonamos por nuestros principios evangélicos. Por ejemplo, Pedro, una vez, nos platican en el Evangelio de Mateo, se acercó a Jesús y les dijo, Señor, ¿cuántas veces tenemos que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? Y Jesús le respondió, hasta 70 veces 7. Esto quiere decir, siempre. Recordemos que como seres humanos no somos perfectos, pero sí somos perfectibles. Quizá nos cuesta trabajo perdonar, pero les aseguro que mientras más perdonemos, más fácil se nos va a hacer. No como una costumbre, sino como un acto de humildad, que vamos perfeccionándonos paso a paso hacia la santidad, como ya lo habíamos dicho en el tema que dimos sobre la santidad. Aquí también es importante puntualizar que cuando nosotros, en parte de nuestro carácter, de nuestros sentimientos, decimos, no es que yo soy bien enojón, yo nunca voy a pedir perdón porque así soy, esa palabra de así soy, cuando la hacemos creer a nuestro cerebro, tú te la vas a creer, pero tú sabes, dentro de las circunstancias o de las situaciones en las que te encuentras, que te hacen, que te mueven un poquitín y dices, ah, caray, no, creo que me estoy equivocando. Es el mismo Espíritu Santo que te está iluminando al decir que no estás haciendo las cosas bien. Y no te puedes quedar en esa burbuja de decir que todo lo que tú haces es porque así eres y porque así Dios te hizo, sino que son conductas que se aprenden y que también se pueden desaprender. No nos quedemos en esa partecita de él sí, yo no. Todos estamos dispuestos también a cambiar. Y el perdón en esta parte es que todos vamos a saber pedir perdón y también saber perdonar cuando es necesario. No digamos es que yo no,
porque solo es cuestión de una actitud de cambio, decir sí, sí puedo. A lo mejor me cuesta trabajo, pero le voy a pedir al Espíritu Santo de Dios que me ayude a aceptar que me equivoqué para poder pedir perdón. Pero no nos quedemos en esa zona de confort de decir yo no. A pesar de que somos humanos y tenemos siempre latente la concupiscencia, esa inclinación al mal, recordemos también que somos bautizados, que hicimos nuestra primera comunión y que tuvimos la confirmación, donde recibimos al Espíritu Santo. Y como ya lo tratamos en el tema de los frutos del Espíritu Santo, la magnanimidad es uno de esos frutos. Hay que estar atentos y tener un corazón abierto a esos frutos, no cerrarnos, como dice Sarita. El perdón no es una amnesia sagrada que va a borrar todo el pasado y que ya no nos vamos a acordar ni sentir nada. No, por el contrario, es la experiencia sanadora que elimina el resentimiento. Se podrá recordar la ofensa, pero no se va a revivir el dolor. La avispa del recuerdo puede volver a volar, pero el perdón le ha arrancado su aguijón. Por eso, todos necesitamos aprender a perdonar y también aprender a pedir perdón. Esperemos que ese tema les haya gustado, que les haya movido allí algo en su corazón. A nosotros pues también, siempre que damos un tema, el Espíritu Santo de Dios también, ahí nos dice. Primero nos lo damos a nosotros para después compartirlos con ustedes. Sí, tampoco somos perfectos y estamos en este camino hacia la santidad. Y como pudieron notar, no subimos tema el video pasado. De ahora en adelante vamos a subir tema una semana sí y una semana no. Por cuestiones laborales y también de la escuela se nos dificulta estarlo subiendo cada semana, pero aquí estamos con toda la actitud, echándole ganas mientras Dios nos lo permita. Recordemos que Cristo es siempre nuestro Maestro, camino, verdad y vida. Hasta pronto.